Hoy vamos a descifrar la máquina más asombrosa y misteriosa que conocemos. Y lo vamos a hacer de una forma totalmente diferente, como si estuviéramos leyendo su propio manual de usuario. Una pregunta, ¿la gente creativa simplemente nació así o es una especie de don único? ¿O es algo que se puede entender, cultivar o aprender? Pues les adelanto que la respuesta es muchísimo más útil y, sobre todo, más interesante. En esta reseña del texto El cerebro creativo de Camilo Río, vamos a explorar una analogía súper potente que nos va a servir de guía. Y la propuso un pensador llamado Robert Anton Wilson. Y es el cerebro como hardware orgánico y el pensamiento creativo como software que procesa toda nuestra realidad. Bueno, pensemos en esto por un momento. El cerebro, esa masa física que tenemos en la cabeza, es el hardware, la máquina. Y los pensamientos, las ideas, la imaginación, es lo intangible. Bueno, eso es el software. Es decir, que son los programas que corremos en esa máquina. Así que si entendemos esto, la creatividad deja de ser un don o magia y se convierte en el resultado de ejecutar esos programas correctos en nuestro hardware biológico. Entonces, ¿cuál es el plan? Primero vamos a hablar de la máquina y luego definimos cómo es un buen software creativo. Después, cómo podemos instalar nuevos programas para pensar distinto e incluso llegar a hacerles una actualización. Una de las formas más claras de visualizar nuestro hardware es con esta teoría. Básicamente nos dice que el cerebro no es una sola cosa, sino que son como tres cerebros en uno, construidos uno encima del otro al pasar de estos millones de años. Esta imagen lo muestra perfecto. Tenemos una capa central bien antigua, una capa intermedia y una capa exterior, la más moderna de todas. Cada capa de estas, claro, tiene su propia función. Y aquí está la clave de esto. Entonces, en el núcleo se encuentra el cerebro reptiliano, que es la pura supervivencia, comer, huir, pelear. Encima se encuentra el sistema límbico, que es el centro de las emociones y de los recuerdos. Pero la verdadera fiesta de la creatividad sucede en la capa de afuera, la más nueva, la neocorteza. Ese es nuestro centro de operaciones para pensar, razonar y, por supuesto, crear. Un componente clave es la glándula pineal, descrita en el texto como el gran director de orquesta de nuestro sistema endocrino. Esta pequeña estructura tiene el tamaño de una lenteja. Procesa información electromagnética y segrega melatonina y DMT, sustancias vinculadas cuando estamos en estados de conciencia expandidos y capacidades extremadamente creativas. Ya que entendimos un poco el hardware, ahora entendamos cómo entonces se manifiesta el software creativo. Para que el pensamiento en realidad sea creativo y si lo queremos aplicar al branding, debe tener 5 características esenciales y las vamos a ver cómo funcionan juntas. La rapidez es simplemente generar muchas ideas, una tras otra. La fluidez es la capacidad de saltar de una categoría a otra. Por ejemplo, de estar pensando en cocinar a pensar en astronomía y tener esa capacidad de conectar ambas. La originalidad, su nombre lo dice, es que esas ideas sean nuevas, que nadie se le haya ocurrido eso. La flexibilidad es clave. Es no quedarse atascado en una sola forma de ver la situación o el problema. Y por último, la elaboración, que es tomar todas esas ideas geniales y aterrizarla, darle forma, detalles, convertirla en algo real. Bueno, ¿y qué pasa si nuestro software actual no es tan rápido o flexible? ¿Nos jodemos? Pues no. Lo bueno es que podemos instalar nuevos programas, exactamente como en un computador. Si un sistema operativo se queda viejo u obsoleto, se instala uno nuevo con más funciones. Con nuestra mente pasa igual. Podemos adoptar de forma consciente nuevos marcos de pensamiento para ampliar lo que somos capaces de hacer. Dentro del texto que estamos estudiando, Camilo nos deja 4 pensadores que funcionan precisamente como nuevos sistemas operativos para una mente creativa. Y uno de los mejores sistemas operativos que podemos instalar es la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿Por qué? Porque rompe con la idea de que solamente hay una sola manera correcta de ser inteligente y por lo tanto solo una manera de ser creativo. Y esto es fundamental porque la creatividad se puede expresar de 1000 maneras. Resolviendo un problema matemático, componiendo una canción, diseñando un edificio, escribiendo un cuento, lo que sea. La pregunta no es si alguien es creativo, sino en qué área fluye mejor su creatividad. Ahora vamos a instalar el programa de Timothy Leary,
o como se pronuncia. Un psicólogo de Harvard que propuso un modelo de 8 circuitos neurobiológicos. Su idea es que el cerebro puede programarse para alcanzar niveles más altos de percepción e interacción con el entorno. Cuando esos circuitos se activan en armonía, el resultado es un pensamiento más fluido, original y elaborado. Robert Anton Wilson planteó el relativismo cognitivo, que básicamente traducido quiere decir que la creatividad surge cuando dejamos de juzgar la información nueva con filtros rígidos y los podemos combinar libremente con lo que ya sabemos. Sin juicios absolutos, las conexiones inesperadas se vuelven posibles. Y por último, Daniel Solana, creador y fundador de la agencia W y autor de Post Publicidad, propone que el creativo publicitario debe moverse en múltiples campos conceptuales. En su libro, Daniel menciona a los méticos, pensadores griegos guiados por Mética, diosa del cambio y de la fluidez. Y es que para hacer publicidad es exactamente eso. Es resolver problemas cotidianos de forma que nadie espera. Ahora, ya que vimos los softwares, vamos a ver una herramienta específica diseñada especialmente para trabajar nuestro pensamiento y es resolver problemas de formas completamente inesperadas. Edward de Bono nos dejó este regalazo. El pensamiento lateral no se trata de pensar más rápido, sino de pensar de lado. Es un método, es un sistema para forzarnos a salir de los caminos que nuestra mente siempre recorre por defecto. La diferencia es total. Nuestro pensamiento habitual es lineal, es como cavando un pozo y si no encontramos agua, nuestra solución más lógica es seguir cavando más profundo, en el mismo sitio. El pensamiento lateral, en cambio, nos dice, oye, ¿y si dejamos de cavar aquí, damos un paso al costado y empezamos a cavar en otro lugar totalmente distinto? Busca la solución donde nadie la está buscando. En el mundo del branding y la comunicación estratégica, entender este sistema integral es vital para la creatividad y la innovación. Como dice el autor Camilo Ríos, y estoy muy de acuerdo, la creatividad no concluye nada, porque es un proceso fluido y eterno de evolución de la conciencia. Bueno, hasta aquí ya hicimos un recorrido. Vimos el hardware, el software y hasta los programas. ¿Cuál es la gran idea con la que nos tenemos que quedar? El mensaje final en realidad es un mensaje de poder. La creatividad no es algo que nos pasa por arte de magia. Es un proceso que podemos dirigir al entender cómo funciona la máquina, nuestro cerebro, y al elegir conscientemente qué herramientas mentales usar, tomamos las riendas de nuestro propio potencial creativo. También tiene consecuencias muy concretas en el mundo del branding y la comunicación estratégica, porque una marca no se construye con fórmulas repetidas, sería una más del montón. Se construye con fluidez para explorar múltiples territorios de significado, con originalidad para diferenciarse dentro de estos mercados tan saturados, con flexibilidad para adaptarse a las audiencias y plataformas que cambian cada un día y con elaboración para convertir esa idea en una identidad coherente, memorable y sobre todo auténtica. El pensamiento creativo no solamente genera campañas llamativas, genera valor de marca real, o sea, conexiones emocionales entre estas organizaciones y las personas que las eligen. Así que la pregunta al final no es si somos creativos o no. La pregunta de verdad es, sabiendo que tenemos un hardware increíble, este software disponible y diferentes herramientas a nuestra disposición, ¿qué nuevo programa vamos a ejecutar hoy para construir con nuestras marcas algo que antes no existía?